Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Mil y un viajes por el mundo. Recuerda que estamos en internet, en la versión blog, milyunviajesporelmundo.com, que tenemos publicados más de 400 artículos, no solamente de viajes que hayamos hecho por el mundo, todo lo que tenga que ver respecto a salir por ahí, pues desde rutas gastronómicas, a consejos, a reflexiones viajeras, a propuestas de sitios que se salgan un poco de lo típico, en fin, un poco y un mucho de todo. Recuerda también que te puedes y debes suscribirte al canal si quieres estar al tanto de todo lo que vamos publicando. Cada pocos días subimos un capítulo en el que intentamos traerte algo que te sorprenda y te inspire. Ese va a ser el caso de hoy, porque el podcast que traigo a muchos les puede resultar un poco siniestro, pero sinceramente es una parte más de la vida y de la humanidad, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de un tema que básicamente lo que es antropología pura y dura. A algunos se le pondrán los pelos de punta, pero creo que el tema de hoy es de lo más interesante. Que nos vamos a destinos donde antiguamente se practicaba el canibalismo. ¿Te atreverías a viajar a un lugar donde hace no tanto la carne humana se servía como parte de un ritual sagrado? Aunque parezca sacado de una novela de terror, lo cierto es que el canibalismo ha formado parte de muchas culturas a lo largo de la historia. De hecho, algunos de los destinos más exóticos y visitados del mundo, desde las selvas de Brasil hasta las playas del Pacífico Sur, fueron en su día escenarios de ceremonias donde el cuerpo del enemigo no se enterraba, sino que se devoraba. Así que en este programa lo que voy a hacer es recorrer unos cuantos destinos donde antiguamente se practicaba el canibalismo. No lo haré desde el morbo gratuito, sino desde una mirada crítica, antropológica y sobre todo viajera, como la que siempre he intentado llevar en Mil y un viajes por el mundo. Prepárate para descubrir historias totalmente reales de sacrificios humanos, de tribus que comían por tradición y por religión y de secretos que no te van a contar en ninguna guía turística. Si os preguntáis a cuento de qué ha venido el elegir el tema del canibalismo como protagonista de nuestro relato viajero de hoy, pues hay varias causas que os voy a ir relatando a lo largo de este podcast, que se prevé largo y extenso. La primera de ellas, para no irte desgranando las demás, sino que vayan llegando poquito a poco, bueno, pues la primera de ellas fue una historia que leí hace ya unos cuantos años. Me quedé súper impresionada, sobre todo porque esto ocurriera en la actualidad. Vamos, esta noticia pues debió de ser, yo no sé si del 2011 o el 2012, es decir, hace 12-13 años. Y probablemente a lo mejor alguno de ellos habéis oído hablar de lo que os voy a contar de esta noticia, y si no, prepararos para sorprenderos porque es increíble. Cuando uno piensa en las Islas Marquesas, le vienen a la mente paisajes de postal. Montañas abruptas cubiertas de selva, playas de arena negra, mares de un azul hipnótico y un silencio que parece sacado de otro tiempo. Pero detrás de esa imagen de paraíso, en medio del Pacífico, hay historias que muy pocos se atreven a contar y a creer,
Historias que hablan de encuentros fatales entre culturas, de errores de cálculo y sí, de canibalismo en pleno siglo XXI. Hoy te voy a hablar de una historia tan surrealista como real. Es la de un turista alemán que, en busca de paz y de el Edén, digamos, buscar un sitio idílico, acabó siendo devorado por un hombre que afirmaba ser parte de una tribu caníbal ancestral. Y no es una leyenda, pasó de verdad. Y te aseguro que esta historia no te la van a contar en ningún folleto de viajes. Las Islas Marquesas pertenecen a la Polinesia francesa, que es ese rincón remoto del Pacífico donde el escritor Gauguin encontró inspiración, Jacques Brel escribió sus últimas canciones y donde aún sobreviven en silencio costumbres ancestrales que incomodan a los cronistas oficiales. Y es que durante siglos estas islas fueron un territorio tabú. Los europeos que se aventuraban hasta aquí solían acabar francamente mal. Y aunque el canibalismo ritual fue erradicado oficialmente hace más de un siglo, parece que no todos los fantasmas han desaparecido del todo. Pero empecemos por el principio. En el año 2011, un turista alemán llamado Stefan Ramin llegó a las Islas Marquesas junto a su pareja. Estaban dando la vuelta al mundo en un velero. Eran jóvenes, aventureros, entusiastas de la naturaleza, del contacto directo con las culturas locales. Buscaban lo auténtico, lo salvaje, y lo encontraron. Cuando llegaron a Nukuiva, la isla principal del archipiélago de las Marquesas, contrataron los servicios de un guía local llamado Henry Haiti, que les prometió una excursión auténtica por la jungla. Caza de cabras salvajes, baños en cascadas, convivencias con nativos, pero resultó que solo uno de los dos regresaría. Henry se llevó a Stefan a la montaña y le dijo a su novia que volverían en unas horas. Lo que ocurrió después sigue sin estar del todo claro. Lo que sí se sabe es que al caer la noche, Henry regresó solo, ensangrentado, y dijo que Stefan había sufrido un accidente. La mujer, horrorizada, huyó y dio la voz de alarma. Días después, en medio de un operativo policial, encontraron restos humanos calcinados, fragmentos de hueso, dientes, un empaste dental y una mordaza improvisada hecha con cuerda y con tela. Junto a ellos había restos de una fogata. Según los forenses, el cuerpo había sido desmembrado, quemado parcialmente y manipulado con fines desconocidos. El eufemismo era evidente. Las autoridades francesas, en cualquier caso, evitaron usar la palabra tabú, que sabéis cuál era, canibalismo. No querían escándalos internacionales, pero el rumor ya había corrido como la pólvora en la prensa alemana. Turista devorado en la Polinesia por un caníbal moderno. Henry Haiti fue detenido semanas después, tras una caza a la desesperada por las montañas. Se había escondido entre los matorrales, sobrevivía comiendo frutas y peces crudos, y cuando por fin lograron darle caza y lo interrogaron, se limitó a repetir una frase de lo más inquietante: «Yo pertenezco a los antiguos», y él vino voluntariamente. Los más escépticos hablan de un crimen brutal cometido por un hombre con problemas mentales, pero entre los lugareños, especialmente los más mayores, hay quienes no lo ven así. Hablan de la vieja costumbre, de las almas que se alimentan de cuerpos, de ritos de paso, de sacrificios simbólicos que aún perviven bajo la superficie. Pues bien, esta es la primera historia que he escogido como excusa para adentrarnos en este tema tan apasionante y al mismo tiempo tan perturbador como es el canibalismo, que se ha llevado a la práctica a lo largo de siglos y siglos y siglos en prácticamente todas las partes del mundo. Así que vamos a empezar también en el Pacífico, por Fiyi, a la que se conoce precisamente como la capital del canibalismo en el Pacífico Sur.
Y todo ello teniendo en cuenta que la mayoría de las personas, cuando les hablan de Fiji, pues imaginan playas paradisíacas, agua cristalina, resorts de lujo donde los turistas disfrutan de cócteles con sombrillitas. Pero hace un par de siglos este destino tenía una fama muy diferente, porque Fiji era el epicentro del canibalismo en el Pacífico Sur. Un lugar donde los enemigos caídos no solo eran derrotados, sino también engullidos. Los exploradores europeos que llegaron a la región en los siglos XVIII y XIX no tardaron en bautizar a Fiji como la capital del canibalismo. ¿Una exageración? Creemos que no. Se han encontrado pruebas arqueológicas y relatos históricos que confirman que la práctica del canibalismo era parte fundamental de la cultura fiyiana, y no solo como un acto de supervivencia, sino como ritual de guerra, castigo y símbolo de poder. El canibalismo en Fiji no era simplemente una práctica alimenticia ocasional, era una institución social con profundas raíces en la cultura local. Se practicaba por múltiples razones. Por un lado, un canibalismo ritual que servía para honrar a los dioses. Y es que en muchas culturas caníbales comer carne humana no era un simple acto de supervivencia, sino un ritual sagrado. En Fiji el canibalismo estaba vinculado a creencias espirituales y a la estructura de poder. Los fijianos creían que consumir la carne de un enemigo derrotado les otorgaba su fuerza y sus habilidades. Esta idea se basaba en la creencia de que la esencia de una persona residía en su carne y su sangre, por lo que al ingerirla el vencedor absorbía su espíritu. Los guerreros consideraban que devorar a sus enemigos aumentaba su estatus social. Es decir, que cuanto más cuerpos consumía un jefe, pues más respeto y más poder tenía dentro de su comunidad. Por otro lado, en Fiji, el canibalismo también se utilizaba como una forma de castigo. Si alguien traicionaba a su tribu o desobedecía las órdenes del jefe, podía ser ejecutado y servido en una cena comunitaria. Los enemigos capturados en la guerra no eran asesinados de inmediato. En muchas ocasiones eran humillados y obligados a vivir con la tribu durante semanas o meses antes de ser sacrificados. En ese tiempo se les trataba como esclavos, haciéndolos trabajar en tareas pesadas hasta el día de su ejecución. Una vez que llegaba a su destino, se realizaba un ritual público, en el cual los miembros de la tribu participaban en la preparación del festín. La víctima era desmembrada, cocida y consumida como un acto de victoria y humillación al mismo tiempo. Y si algunos preguntáis qué sabor tenía la carne humana, pese a que esta pregunta pueda parecer morbosa, los registros históricos indican que los fijianos describían la carne humana muy similar a la del cerdo, con una textura suave y grasa. De hecho, en algunas zonas del Pacífico, la carne humana era conocida como long pig, como cerdo largo. Y los fijianos no comían la carne de cualquier manera. Había recetas y formas específicas de prepararla. Se cocinaban sobre todo las espaldas y las piernas, se asaban a fuego lento para conservar los jugos, a menudo se acompañaban con hierbas y vegetales locales y se utilizaban tazones hechos de cráneo para beber sangre o preparar caldos. Uno de los personajes más siniestros de la historia de Fiji es Ratu Udre Udre, un jefe tribal que pasó a la historia como el mayor caníbal documentado. Según los relatos históricos, Udre Udre consumió al menos 872 personas. Para llevar la cuenta de sus víctimas, utilizaba un método bastante macabro. Cada vez que se comía a alguien, colocaba una piedra en su tumba. Se dice que cuando murió había acumulado más de 800 piedras. Udre Udre fue un poderoso jefe de una tribu de la isla de Viti Levu, que es la más grande de Fiji.
Su fama se extendió por todas las islas y muchos enemigos temían enfrentarlo, no solo por sus habilidades como guerrero, que evidentemente eran muchas, sino por el destino que les esperaba después si caían en sus manos. Así que, si visitas Raki Raki, en la isla de Viti Levu, puedes encontrar la tumba de Udre Udre, donde todavía permanecen muchas de las piedras que simbolizan a sus víctimas. El caso es que cuando los exploradores europeos llegaron a Fiji, como os comentaba en el siglo XVIII, se quedaron horrorizados al descubrir que la población local practicaba el canibalismo. Los misioneros cristianos intentaron erradicar esta práctica, pero no fue fácil. Muchos de ellos fueron asesinados y devorados por los fijianos, quienes veían a los extranjeros como una amenaza a su cultura, y de hecho lo eran. Uno de los casos más famosos fue el de Thomas Baker, un misionero metodista británico que llegó a Fiji en 1867. Intentó convencer a los habitantes de que abandonaran el canibalismo, pero terminó siendo cocinado y comido por una tribu bastante hostil. Hoy en día en Fiji hay un museo con las botas de Thomas Baker, ya que los fijianos no pudieron comérselas. Evidentemente hoy en día, y para quitaros esa mala imagen que se pueda quedar de estos países, porque evidentemente todo lo que os estamos contando es en el pasado, el canibalismo es algo de hace años, pero es verdad que aún existen muchas referencias a esta oscura historia en la cultura local de Fiji. Y de hecho, si visitas el Museo de Fiji en Suva, pues vas a encontrar herramientas que usaban los fijianos para desmembrar y cocinar a sus víctimas, pues como garrotes de guerra, cuchillos hechos de hueso e incluso los tazones ceremoniales para beber sangre de los que hablaba antes. Y aunque el canibalismo desapareció, es verdad que todavía persisten algunas tradiciones que recuerdan este pasado, pues como danzas y relatos orales transmitidos de generación en generación. Si hablamos de lugares donde el canibalismo ha perdurado hasta tiempos relativamente recientes, Papúa Nueva Guinea ocupa un lugar especial, probablemente el de más arriba de la lista. No estamos hablando de una práctica antigua desaparecida hace muchos siglos, sino de rituales que siguieron ocurriendo hasta prácticamente finales del siglo XX. Papúa Nueva Guinea es un país de montañas impenetrables, selvas muy densas y tribus aisladas que han mantenido costumbres ancestrales hasta tiempos modernos. De hecho, es que algunas de estas tribus permanecieron sin contacto con el mundo exterior hasta los años 70 y 80, cuando se enteraron que había más gente en el resto del mundo, no se lo podían creer. Y la mayoría de ellas siguen viviendo prácticamente como en la prehistoria. El canibalismo en Papúa Nueva Guinea tenía múltiples propósitos. Rituales de guerra para absorber el poder del enemigo, como ocurría en Fiji, venganza contra tribus rivales, prácticas funerarias donde los familiares comían el cuerpo del difunto para honrarlo, y creencias sobre brujería, donde se devoraba a los hechiceros para evitar que su espíritu causara daño incluso después de muertos. Para entender por qué el canibalismo sobrevivió tanto tiempo en Papúa Nueva Guinea, hay que conocer su geografía. Y es que este país es una de las regiones menos exploradas del planeta, con más de 800 tribus que hablan más de 800 lenguas diferentes. Muchas de estas tribus permanecieron aisladas durante siglos, sin contacto con el resto del mundo, lo que permitió que conservaran sus costumbres ancestrales. Algunas de ellas practicaban, como os he dicho antes, el canibalismo pues hasta prácticamente finales del siglo XX. En los años 30, que fue cuando los primeros exploradores llegaron a las montañas centrales del país, encontraron tribus que nunca habían visto un hombre blanco y que aún vivían en la Edad de Piedra. Y para ellos el canibalismo era algo totalmente normal, una práctica que formaba parte de su vida cotidiana. El caso es que varias tribus en Papúa practicaban el canibalismo, pero es verdad que algunas, digamos que eran más infames que otras. Los Korowai se les conoce como los últimos caníbales, son una tribu que vive cerca de la frontera con Papúa Nueva Guinea y han sido descritos como los últimos caníbales del mundo. Hasta el año 2000, de hecho, todavía se reportaban casos de canibalismo entre ellos.
Son una tribu muy particular, viven en casas en los árboles a más de 20 metros de altura para protegerse de ataques enemigos. Creen en los kakua, que son unos espíritus malignos que poseen a las personas, y cuando alguien muere de una forma un poco sospechosa lo consideran un ataque de un kakua, por lo que deben comerse al difunto para destruir al espíritu. Las víctimas son asesinadas y comidas por toda la comunidad en un ritual para evitar que el espíritu maligno se propague. Por otro lado, otra tribu caníbal muy famosa en Papúa Nueva Guinea es la de los Fore, que son conocidos por haber desarrollado una extraña enfermedad llamada Kuru. El Kuru era una enfermedad neurodegenerativa causada precisamente por el consumo de cerebros humanos. Los Fore practicaban el canibalismo funerario, en el cual los familiares comían el cuerpo de sus seres queridos como una forma de honrarlos y mantener su espíritu dentro de la comunidad. Sin embargo, al comer cerebros humanos que estaban infectados con priones, que eran proteínas mal plegadas, desarrollaron el Kuru, que lo que causaba pues era convulsiones, ataques de risa incontrolables, fijaos qué síntoma más extraño, y una parálisis que a muchos de ellos les llevaba directamente a la muerte. Para colmo, la enfermedad afectaba principalmente a mujeres y a niños, ya que ellos solían comer las partes más blandas del cuerpo, como el cerebro y los órganos internos. Los científicos descubrieron la conexión entre el canibalismo y el Kuru, lo que llevó a una prohibición de esta práctica. Y aunque el canibalismo se erradicó, todavía hay casos aislados de Kuru en algunas regiones debido a la incubación prolongada de esta enfermedad. Papúa Guinea ha sido un destino considerado muy peligroso para los exploradores y misioneros que se aventuraron en sus selvas, y varios de ellos terminaron asesinados y devorados por tribus que no los querían allí. Uno de los casos más impactantes fue el del misionero australiano Stanley Albert Dale, quien en los años 60 intentó evangelizar a los Dani, que era una tribu que aún practicaba el canibalismo. Fue atacado con lanzas y con flechas y finalmente devorado por toda la tribu. Otro caso muy famoso fue el de otro misionero, en este caso británico, James Chalmers, quien unos años antes, en 1901, viajó a la costa sur de Papúa Nueva Guinea para convertir a los nativos al cristianismo. Y en lugar de recibir una cálida bienvenida, pues Chalmers y su compañero fueron asesinados y devorados en un festín tribal. Pero quizás la historia más impactante que tenga que ver con el canibalismo en Nueva Guinea pasó hace no mucho tiempo. Tiene a un protagonista muy particular, porque encima era un hombre famoso, y os aseguro que os va a dejar con la boca abierta. Hay historias que no salen en los museos ni en los manuales de historia oficiales, pero que una vez las conoces se te quedan adheridas a la piel como el olor del fuego en una aldea remota. Esta es una de esas historias, la del joven Michael Rockefeller. Os suena el nombre, el apellido más bien, ¿verdad? Desapareció en los confines de Papúa Nueva Guinea y era un heredero millonario perteneciente a esa familia que fueron los Rockefeller y que todo el mundo conoce, y cuyo apellido se asocia totalmente con lo que es riqueza y opulencia. Como digo, este heredero, pues según muchos, no murió en el mar, sino que acabó en la cazuela de una tribu caníbal. Pero para entender por qué un joven de la alta sociedad estadounidense acabó en una selva donde tallar cráneos humanos era arte sagrado, hay que retroceder más de medio siglo. Y como en toda buena historia de viajes extremos, esto empieza con una mezcla de idealismo, arrogancia y una obsesión con lo exótico. El caso es que Michael Rockefeller, era un joven que lo tenía todo y al mismo tiempo no quería nada. Él había nacido en 1938 en una cuna tan dorada que casi deslumbra. Su apellido estaba asociado a todo lo grande y respetable, entre comillas, de Estados Unidos: bancos, fundaciones culturales, universidades, rascacielos. Su padre, Nelson Rockefeller, fue gobernador de Nueva York
y vicepresidente de Estados Unidos. Su abuelo, John Rockefeller, había sido el hombre más rico de todo el planeta. Pero Michael no quería una vida entre corbatas, cócteles y consejos de administración. Quería algo real, algo crudo. Era un joven curioso, brillante, con un interés genuino por las culturas indígenas. Así que cuando acabó sus estudios de historia y antropología en Harvard, decidió no seguir los pasos de sus antepasados, sino cruzar el planeta para conocer a los últimos pueblos aún no tocados por Occidente. Y ahí comenzó el principio del fin. En 1961, Michael viaja a lo más profundo de la selva de Papúa Occidental, entonces parte de Nueva Guinea Neerlandesa, una zona apenas cartografiada y dominada por tribus muy guerreras y muy belicosas. Lo hace como parte de una expedición del Museo de Arte Primitivo de Nueva York, dirigido por su padre. Su obsesión, pues los Asmat, que eran un pueblo indígena de costumbres muy feroces, famosos por su arte tallado en hueso y madera y por su pasado de canibalismo ritual. Y lo que para muchos era una señal de ni se te ocurra ir allí, para Michael resultó ser un imán irresistible. Los Asmat eran considerados uno de los pueblos más peligrosos del mundo, no porque tuvieran una maldad innata, sino por su sistema de creencias. Según ellos, cada muerte debía de ser vengada. El alma del muerto no encontraba descanso hasta que su asesino o un sustituto simbólico, que podía ser cualquiera, era capturado, asesinado y sí, posteriormente devorado. En los rituales, los hombres comían el cerebro del enemigo, sorbían su médula y convertían sus huesos en lanzas o adornos. Era un canibalismo espiritual profundamente arraigado en la cosmología Asmat. Y Michael se adentró en ese mundo con una cámara, un bloc de notas y una confianza temeraria. El 17 de noviembre de 1961, Michael y el antropólogo neerlandés René Wassing viajaban por el mar en un catamarán improvisado, hecho con bidones flotantes y tablones de madera. Estaban a varios kilómetros de la costa, frente a la desembocadura del río Vechtch. El mar se agitó, el bote volcó y quedaron a la deriva. Durante horas se aferraron al casco del bote, esperando ayuda, pero pasaban las horas y no llegaba nadie. Al amanecer, Michael tomó una decisión fatal. Se desató el cinturón, se quitó la ropa y dijo: yo creo que puedo hacerlo. Luego se lanzó al agua, decidido a nadar los más de 15 kilómetros que los separaban de la costa. Nunca más se le volvió a ver. René fue rescatado al día siguiente por un hidroavión. La noticia corrió como la pólvora. El heredero de los Rockefeller estaba desaparecido en una de las zonas más salvajes del planeta. Durante semanas, helicópteros, barcos, militares, exploradores peinaron cada metro de la jungla y la costa. Se ofrecieron recompensas, se consultó a chamanes, pero el cuerpo de Michael Rockefeller no apareció jamás. La versión que se dio al mundo fue simple: se había ahogado. Fin de la historia. Cuerpo desaparecido, caso cerrado. Pero en las aldeas de los Asmat, la historia era otra. Durante los años siguientes, diversos investigadores, misioneros y aventureros recogieron testimonios, ante todo, inquietantes. Había rumores de que un hombre blanco había llegado nadando a una aldea llamada Oshanep, que los guerreros lo habían atrapado y que había sido sacrificado como parte de un ritual. Los aldeanos decían que lo habían matado con lanzas de hueso, que le habían cortado la cabeza, vaciado su cuerpo y cocinado su carne en hojas de sagú, que habían bebido su sangre, dividido sus órganos y colgado sus huesos como amuletos. Uno de los relatos más espeluznantes lo recogió un misionero neerlandés que llevaba años en la región. Según él, los Asmat habían interpretado la llegada de Michael como una señal espiritual. Un blanco desarmado, solo, sin tribu, era el sustituto perfecto para vengar la muerte de varios guerreros asesinados años antes por soldados coloniales holandeses. Era una especie de justicia cósmica,
Y Michael, sin saberlo, se convirtió en el cordero ritual de una historia de sangre que venía de muy atrás. Décadas después, en 2014, el periodista Carl Hoffman publicó el libro Shabbat Harvest tras viajar por la misma región y convivir con los descendientes de los testigos. Consiguió testimonios que confirmaban lo que siempre se había sospechado. Michael Rockefeller había sido asesinado y devorado. Uno de los aldeanos describía, como he dicho antes, que le mataron con lanzas en el pecho, que le cortaron los muslos, los brazos, cómo sacaron su corazón mientras aún palpitaba. Incluso contaban que uno de los hombres conservó parte de su cráneo como trofeo. Carl Hoffman llevó grabaciones, fotos, documentos, todo encajaba. Incluso encontró esculturas de Asmat que representaban figuras humanas con gafas, una característica distintiva de Michael. El nivel de detalle era escalofriante. Pero ninguna autoridad quiso reabrir el caso. Para el gobierno estadounidense el tema era una herida cerrada. Para los Rockefeller un fantasma demasiado doloroso. Y para los Asmat simplemente parte de su historia oral. El caso es que hoy en día Papúa Nueva Guinea se ha acabado convirtiendo en un destino de turismo de aventura y al mismo tiempo antropológico. Algunas tribus permiten visitas para que los viajeros conozcan sus costumbres y su historia. En la región de Sepik, por ejemplo, puedes visitar tribus donde aún existen relatos de canibalismo y ver antiguos utensilios de guerra y festines caníbales. Sin embargo, hay zonas a las que no es recomendable viajar, ya que algunas tribus siguen siendo hostiles y no han tenido contacto nunca con el mundo exterior. Así que Papúa Nueva Guinea es uno de los últimos lugares del mundo donde el canibalismo ha sido documentado en tiempos modernos. Su historia de tribus aisladas, rituales mortales y enfermedades como el kurú lo convierten en un destino tan fascinante como escalofriante. Nos vamos ahora a América del Sur, porque allí está el Amazonas, que no solamente es un río, sino que es una región que constituye el bosque más extenso y misterioso del mundo. Abarca 9 países y esconde zonas tan remotas que nunca han sido exploradas. A lo largo de los siglos ha sido hogar de tribus caníbales y hasta hoy se cree que algunas comunidades aisladas podrían seguir practicándolo. El canibalismo en el Amazonas tenía diversos propósitos bastante parecidos a los que tenían en el Pacífico Sur, que eran como rituales de guerra, el comer a los enemigos para absorber su fuerza, la venganza, el castigo extremo para las tribus rivales y la espiritualidad, que era la creencia en el poder de consumir cuerpos para adquirir conocimientos místicos. El caso es que en una zona donde hay más de 5 millones de kilómetros cuadrados de selva, es un terreno donde hay muchas partes donde el hombre blanco apenas ha puesto un pie. Existen tribus completamente aisladas que nunca han tenido contacto con el exterior y desde hace siglos exploradores han regresado con historias bastante sórdidas sobre rituales donde los enemigos eran devorados en festines brutales. Entre estas tribus pues, se encuentran, por ejemplo, los Wari, que son una tribu amazónica de Brasil que practicó el canibalismo funerario hasta finales del siglo XX, es decir, hasta hace 30 o 40 años. En esta tribu no se comían a sus enemigos, sino que se comían a sus propios familiares porque creían que devorar a los muertos era una forma de honrarlos y evitar que su alma sufriera. La carne del difunto se cocía y era repartida entre los miembros de la tribu en una ceremonia sagrada. Cuando los misioneros llegaron allí en los años 60 intentaron prohibir esta práctica, pero algunos ancianos de la tribu confesaron que aún así la siguen realizando en el mayor de los secretos. Por otro lado están los Yanomami, que es una de las tribus más aisladas de la selva venezolana y brasileña, que practicaban el endocanibalismo, es decir, comían partes de sus muertos como un rito espiritual y más bien no consumían la carne, sino que lo que hacían era triturar los huesos del difunto y los mezclaban con una sopa de plátano. Entonces ellos creían que el alma del muerto seguía viva dentro de sus parientes si ingerían sus restos
y se cree que algunas comunidades remotas podrían seguir hoy actualmente con esta tradición. Luego estaban los Tupinambá, que fueron considerados un auténtico azote para los conquistadores españoles y portugueses. Eran una tribu del siglo XVI y practicaban el canibalismo guerrero. Entonces, cuando capturaban a un enemigo, es decir, los europeos, lo engordaban durante meses, obligándolo a vivir entre ellos hasta el día de su ejecución. En la ceremonia le cortaban la cabeza y lo devoraban públicamente, creyendo que así adquirían su valentía y sus habilidades en la guerra. Y de hecho, los cronistas portugueses documentaron cómo los Tupinambá se burlaban de sus víctimas antes de matarlas, diciéndoles que pronto serían parte de la tribu, literalmente. Luego están también los Corubo, a los que se conoce como los guerreros del Amazonas, que son una de las tribus más agresivas y aisladas de Brasil. Han atacado a misioneros, a investigadores y a otros indígenas. En el año 2000 varios reportes afirmaban que algunos miembros de la tribu seguían practicando el canibalismo con enemigos capturados, y el gobierno brasileño mantiene, digamos, zonas de exclusión para evitar que extraños puedan entrar en su territorio. Y algunas expediciones han intentado contactarles, pero la mayoría pues han terminado desaparecidas y no se ha vuelto a saber de ellos. Tenemos también el caso de los jíbaros, que probablemente estos también os suenen. Eran muy conocidos por hacer una práctica muy particular, que era la sansa. No era simplemente un trofeo, era reducir las cabezas de un enemigo, y esta tenía pues un propósito espiritual y social, que era lo mismo, atrapar su alma o energía vital y evitar que pudiera vengarse desde el más allá. Era un acto de poder, de respeto a los muertos, pero también de intimidación. Y cuantas más cabezas reducidas tenía un guerrero, pues más alto era su estatus en la tribu. ¿Cómo hacían este proceso de reducción? Pues un proceso bastante complejo. Empezaba después de la victoria en combate. El guerrero Shuar decapitaba al enemigo, normalmente pues por el cuello, otras veces por el pecho, con un machete o con un cuchillo afilado, y la cabeza debía cortarse lo más limpia posible sin dañar el cráneo. Luego venía la parte más delicada, que era la extracción del cráneo. Se hacía una incisión vertical en la parte posterior de la cabeza y se separaba cuidadosamente la piel del cráneo. El cráneo se desechaba o se enterraba aparte, porque lo que importaba era la piel y el cuero cabelludo con todos sus rasgos faciales intactos. Después, la piel servía durante varias horas en una mezcla secreta de hierbas y agua. Esto no solo ayudaba a reducirla, sino que también eliminaba la grasa y la descomposición. Si servía demasiado, los rasgos se desfiguraban, y si se hacía poco, no se conservaban bien. Así que tenías que tener ahí el punto exacto, como cuando haces una paella. Perdonadme por la broma macabra. El caso es que una vez hervida, la piel se secaba con piedras calientes y arena del río. Se introducían piedras calientes dentro de la cabeza para que mantuviera la forma. Se cosía la boca con hilo vegetal o se la sellaba con estacas de madera. Se cerraban los ojos, a veces se cosían, otras veces se quemaban con una piedra caliente. Después se la ahumaba, se colgaba la cabeza sobre un fuego de leña, se iba ahumando lentamente. Este paso eliminaba cualquier resto de humedad, sellaba la piel y le daba ese característico tono oscuro y brillante. Después de esto, pues algunas sansas, que es como se llamaban a las cabezas reducidas, pues eran adornadas con cuentas, con plumas, con collares, y si el guerrero era importante, pues la cabeza reducida se mostraba en ceremonias como símbolo de fuerza espiritual. ¿Era un acto caníbal? Pues no exactamente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no se comía la cabeza del enemigo, aunque sí había rituales paralelos donde la carne del enemigo era consumida en pequeñas cantidades como acto simbólico. Pero la sansa en sí era más un trofeo espiritual que gastronómico.
El caso es que cuando llegaron los europeos en el siglo XIX, pues la práctica fue deformada. Los aventureros y coleccionistas empezaron increíblemente a pagar grandes sumas por las sansas, lo que llevó a que se hicieran falsificaciones con monos o incluso que se asesinara a gente solamente para utilizar sus cabezas para luego venderlas. Entonces, claro, este comercio lo que acabó degenerando es una práctica ancestral que se vivía dentro de esas tribus, pero que en países como en Ecuador o Perú tuvo que ser prohibida a principios del siglo XX. Y a día de hoy muchas sansas auténticas están en museos del mundo y, por ejemplo, aquí en Madrid podemos encontrar una de ellas, si queréis ir a verla, en el Museo de América. Pues ahora es momento para hacerme eco de otra de esas historias increíbles pero ciertas que han ocurrido en este caso en el Amazonas, que es donde ahora mismo nos encontramos. Pues este protagonista es Hans Staden, que era un soldado alemán del siglo XVI, que se embarcó rumbo al Nuevo Mundo buscando fortuna y acabó prisionero de una tribu tupinambá en las selvas del Brasil. Lo curioso, pues que sobrevivió. Lo insólito, que según él iba a ser devorado. Y lo perturbador, que lo acabó contando con todo lujo de detalles. Así que esta es la historia de un europeo que fue testigo o protagonista, según como lo queráis ver, del canibalismo ritual de los pueblos indígenas de América del Sur. Una historia a medio camino entre la antropología y la supervivencia. Hans Staden había nacido en Alemania en 1525 y en plena época de exploración, conquista y saqueo. Europa hervía con noticias del Nuevo Mundo, el oro, las especias, la promesa de tierras inexploradas y civilizaciones misteriosas eran el pan de cada día en las tabernas y en los puertos. Así que, como muchos de su tiempo, Hans se subió a un barco rumbo a América sin saber realmente lo que le esperaba. Primero sirvió como artillero en una fortaleza portuguesa en Brasil. Más tarde su barco fue capturado por corsarios franceses y acabó desembarcando en lo que hoy es el litoral de Sao Paulo. Y ahí fue donde las cosas se torcieron. ¿Por qué? Pues porque fue capturado por los tupinambás, que es del pueblo indígena que os hablábamos antes, que vivían en la costa atlántica brasileña y que, según Hans, practicaban el canibalismo ritual. Y es que la narración de Hans Staden es como mínimo intensa. Según cuenta en su famoso libro Verdadera historia y descripción de una tierra de salvajes desnudos, fieros y comedores de hombres, que escribió en el año 1557, los tupinambás lo tomaron prisionero creyendo que era portugués, que eran los enemigos acérrimos de la tribu, y lo encerraron con la intención de matarlo y de comérselo. Hans narra cómo fue desnudado, pintado, atado y sometido a todo tipo de rituales. Describe cómo los guerreros cantaban y bailaban a su alrededor, tocándole la cabeza, los brazos, palpando su carne como quien inspecciona un buen trozo de carne antes de meterlo al fuego. Una escena grotesca y fascinante, donde la muerte estaba en pausa, como si fuera parte de un teatro de la guerra, porque eso era en parte. Los tupinambás no mataban ni comían por hambre, sino como parte de una ceremonia de venganza. Comer al enemigo era un acto espiritual, una forma de honrar a los muertos y absorber la fuerza del guerrero vencido. Según Staden, presenció él mismo varias ejecuciones y banquetes caníbales durante los 9 meses que estuvo cautivo. Relata cómo capturaban a los enemigos, los ataban, los alimentaban durante días para que engordaran y finalmente los ejecutaban en un ritual público con danzas, música y gritos que mezclaban la celebración y la brutalidad más descarnada. Cuenta cómo se les abría el cráneo con garrotes, cómo se desmembraba el cuerpo, cómo la carne era distribuida entre los miembros de la tribu, describe los olores, el humo de los fuegos, la carne asada. Es difícil no leerlo sin que se te revuelva el estómago. ¿Y cómo sobrevivió? Pues buena pregunta, porque si nos fiamos de su relato, Hans Staden debería haber acabado servido con mandioca y frutas tropicales. Pero no,
Según él, se ganó la simpatía de algunos miembros de la tribu, asegurando que no era portugués, sino alemán, y que los dioses se enfadarían si lo mataban. Jugó sus cartas como buenamente pudo. Aprendió la lengua tupí, curó a niños enfermos, predijo eclipses gracias a sus conocimientos de astronomía y poco a poco logró pasar de enemigo para el menú a curioso prisionero blanco. Incluso llegó a actuar como mediador entre la tribu y los europeos que se acercaban a la costa, lo que le salvó la vida varias veces. Finalmente, en 1555, logró escapar y regresar a Europa. Su historia se convirtió en un éxito editorial en Alemania, se tradujo a varios idiomas y se vendió como pan caliente. Y es que no era para menos, un relato en primera persona de alguien que había vivido entre caníbales y había vivido para contarlo. Y ahora tenemos otro caso bastante famoso. De hecho, se han hecho bastantes películas y se han escrito bastantes libros acerca de él. Y es Percy Fawcett, que fue el explorador que desapareció buscando una ciudad perdida, la de Zeta, más concretamente. Y es que hay personajes que parecen sacados de una novela de aventuras, de esas en las que el protagonista cruza ríos infestados de piratas, habla con tribus desconocidas y busca ciudades legendarias envueltas en niebla. Pero Percy Fawcett no fue una invención de la literatura, fue un personaje de carne y hueso. Era un coronel británico que abandonó la civilización en busca de una urbe perdida en lo más profundo de la Amazonia y que jamás volvió. Lo que ocurrió con él sigue siendo uno de los grandes misterios del siglo XX. Algunos dicen que murió a manos de indígenas hostiles, otros creen que fundó su propia comunidad secreta en la selva y hay quienes aseguran que simplemente se convirtió en parte de la leyenda que tanto perseguía. Percy Harrison nació en 1867, en plena época dorada del Imperio Británico. Fue militar, cartógrafo, espía, era un hombre polifacético. Un hombre de mirada aguda, carácter férreo, que trabajó para la Royal Geographical Society, trazando mapas de Sudamérica, muy meticuloso, muy resistente, muy obsesivo, y como tantos otros hombres de su época, estaba convencido de que aún quedaban misterios por resolver, territorios inexplorados y secretos ocultos bajo la espesura. Fue durante sus misiones en Brasil y Bolivia cuando empezó a oír rumores de una antigua civilización perdida, una ciudad que, según leyendas indígenas y documentos antiguos, se ocultaba en el corazón de la selva, la mítica Zeta. Sí, Zeta, como si fuera una incógnita algebraica. El nombre con el que bautizó a esta ciudad, que según él probaría que la Amazonía no era solo un terreno salvaje, sino el hogar de una cultura avanzada, anterior incluso a las civilizaciones europeas. Y es que Fawcett no hablaba a la ligera. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que despreciaban las culturas indígenas, él estaba convencido de que bajo la selva se escondían secretos olvidados por la historia oficial. Se basaba en relatos de conquistadores portugueses del siglo XVI que hablaban de ciudades con templos, calles empedradas y riquezas imposibles. También tenía un extraño manuscrito, el documento 512, conservado en la Biblioteca Nacional de Brasil. En él, un explorador portugués describía haber encontrado ruinas con arcos monumentales, estatuas y jeroglíficos que no se parecían a nada conocido. ¿Pruebas concluyentes? Pues no. ¿Pero eran suficientes para obsesionar a un hombre como Fawcett? Absolutamente. Así que durante años planeó expediciones, recorrió el Mato Grosso, se adentró en zonas donde nadie más había estado y en 1925, convencido de que estaba cerca de su objetivo, partió una vez más hacia la selva. Esta vez con un equipo reducido. Su hijo Jack, de 21 años, y un amigo cercano. Llevaban provisiones, brújulas, cartas y una fe ciega en que estaban a punto de hacer historia. Y nunca más se les volvió a ver. La última señal de vida llegó en forma de carta enviada desde un campamento remoto y Fawcett estaba entusiasmado. Decía que todo marchaba bien, que no quería ayuda externa, que la ciudad de Zeta estaba cerca y después silencio. Las semanas pasaron, luego los meses y finalmente los años. Y lo que vino después pues fue una auténtica locura. Decenas de expediciones salieron a buscar a Fawcett.
Algunas fueron organizadas por gobiernos, otras por aventureros entusiastas y otras por chiflados convencidos de que lo encontrarían vivo, convertido en líder de una tribu perdida. De las más de 100 expediciones de rescate que se organizaron, volvieron muy pocas, y es que muchas acabaron desapareciendo también. Así que Fawcett se convirtió en un mito, en un símbolo, el hombre que cruzó el umbral de lo conocido y que, sin embargo, luego nunca volvió. Las teorías sobre su destino pues son tan variadas como alucinantes. Algunos dicen que fue asesinado por la tribu Kalapalo, cansada de sus exigencias. Otros afirman que enfermó y murió en la selva. También hay quien asegura que descubrió la ciudad Z, decidió quedarse y que aún vive allí, en algún rincón secreto del Amazonas, convertido en una figura casi divina. En los años 50, un hombre que afirmaba haber sido prisionero de una tribu brasileña dijo haber visto a un anciano blanco viviendo entre ellos con ropa indígena y mirada lejana, pero nunca se pudo comprobar. En cualquier caso, tendría cientos de años. Los restos óseos que se creyeron suyos resultaron al final no serlo, y el misterio, como la niebla de la selva, siguió envolviéndolo todo. El caso es que en las últimas décadas, arqueólogos brasileños y estadounidenses han descubierto restos de aldeas planificadas, carreteras, canales y hasta plataformas agrícolas en zonas que antes se creían inhabitadas. La llamada Amazonía precolombina podría haber albergado millones de personas organizadas en sociedades complejas antes de la llegada de los europeos. El hallazgo de estructuras geométricas conocidas como geoglifos, visibles desde el aire en el estado de Acre, ha reabierto el debate. ¿Y si Fawcett no estaba tan equivocado? Quizás Zeta no era una ciudad como Machu Picchu, de piedra y terrazas, pero sí era una red de asentamientos conectados con tecnología y cultura propias. Quizás no buscaba una ciudad, sino una civilización completa. Volviendo al Amazonas, aunque el canibalismo amazónico desapareció en su mayoría, aún hay reportes recientes que indican que algunas tribus aisladas podrían seguir practicándolo, como he dicho antes. Por ejemplo, en 2011 un grupo de mineros ilegales denunció que varios de sus compañeros desaparecieron en una zona habitada por indígenas aislados y los rumores de canibalismo comenzaron a circular, pero nunca se encontraron pruebas concretas. En 2018, un periodista brasileño afirmó haber visto indígenas en una zona remota con restos humanos cocidos, aunque el gobierno desestimó su testimonio. El caso es que, dado que hay zonas del Amazonas donde nadie ha entrado en siglos, por no decir nunca, no sería raro que ciertas prácticas antiguas aún perduren. De todos modos, hoy en día el Amazonas es un destino turístico increíble, pero no todas las zonas son seguras. A ver, algunas tribus como los Yanomami y los Wari es verdad que reciben turistas y explican su cultura. Otras, como los Korubo, siguen siendo hostiles y entrar en su territorio podría ser mortal. Y luego existen rutas protegidas, pero las autoridades advierten que aventurarse solo puede ser peligroso. Así que si visitas el Amazonas, te aseguras de ir con guías expertos y evitas zonas donde las tribus no contactadas aún viven según sus propias reglas. Llegamos a África. Y es que el continente africano es conocido por su inmensa diversidad cultural y étnica, pero también tiene en su historia algunas de las prácticas más controvertidas y macabras, como el canibalismo ritual. A lo largo de los siglos, diversas tribus y grupos étnicos en África han llevado a cabo ritos caníbales que no solo involucraban la carne de ingesta humana, sino que también tenían una profunda carga espiritual, política o social. Desde las guerras tribales hasta los conflictos bélicos recientes, el canibalismo ha sido una realidad en varias partes del continente. Empezamos por los Azande, que eran una de las etnias más conocidas de África Central, principalmente presentes en países como Sudán del Sur, la República Centroafricana y el Congo, y son famosos no solo por su organización política y sus creencias espirituales, sino también por su práctica histórica del canibalismo. Y es que los Azande practicaban un canibalismo ritual durante las guerras tribales, donde el consumo de carne humana era una forma de vengar a los muertos.
A menudo los enemigos capturados en batalla no solo eran ejecutados, sino que sus cuerpos eran consumidos por los guerreros victoriosos, pues se creía que al comerlos los azande absorbían sus fuerzas y habilidades. Además, este ritual era también una forma de humillar al enemigo. Por otro lado, el canibalismo en algunas culturas africanas no solo era visto como un acto de guerra o venganza. En el caso de los azande también había creencias que lo vinculaban con la curación y la magia negra. Se pensaba que comer ciertos órganos humanos podían otorgar habilidades sobrenaturales como la curación de enfermedades o el poder sobre los espíritus. El cerebro era considerado el órgano más poderoso, pues se creía que al consumirlo se adquiría sabiduría y poder espiritual. En algunos casos, el canibalismo se usaba también para afirmar el dominio sobre un territorio o un grupo, reforzando las jerarquías sociales dentro de la tribu. Estaban también los Fang, que eran otro grupo étnico del centro de África. Eran muy conocidos por su ferocidad en la guerra y, al igual que los azande, por sus prácticas caníbales. Los Fang habitaban principalmente en la región que abarca el Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial. Ellos también practicaban el canibalismo como una forma de venganza. Se consumía a los prisioneros de guerra en rituales donde se creía que al devorarlos pues absorbían su coraje, y tenía también un componente social muy importante, ya que el consumo de carne humana podía reafirmar el estatus de un líder o de un guerrero en particular dentro de la tribu. Y al igual que los azande, también se asociaba al canibalismo con los hechiceros y los curanderos. Por otro lado, estaban los guerreros león de Tanzania, conocidos por su ferocidad en la caza y por su vínculo espiritual con el león, que también practicaban el canibalismo en tiempos de guerra. Para ellos, el comer partes del cuerpo humano les otorgaba una fuerza superior. Y llegamos a un momento un poco escabroso, ya que el canibalismo no es solamente un fenómeno del pasado. Y es que en tiempos de guerra recientes en África, algunos conflictos han tenido alegaciones y pruebas de canibalismo entre los combatientes. Pues el caso, yo creo que más caníbales, se comían el corazón de los rivales. Y en la República Democrática del Congo, pues hubo otro conflicto brutal donde las facciones rebeldes también fueron acusadas de recurrir al canibalismo. Y es que los soldados no solo mataban a los prisioneros, sino que también se los comían, afirmando que este acto les otorgaba poder y además los protegía de las balas. Y volvemos otra vez a cruzar el Atlántico para irnos a México. Yo cuando estuve viajando por el país fue una de las cosas que más me impresionó, el conocer las prácticas que tenían los incas, los aztecas en aquella época, y estaban muy avanzados para muchísimas cosas, en muchos aspectos mucho más incluso que los propios europeos. Solamente había que ver la construcción de las pirámides, que estas tenían sus propios sistemas de alcantarillado. Pero por otro lado, pues consideraban perfectamente normal prácticas tan aberrantes, o por lo menos aberrantes nos parecen a nosotros, como era el canibalismo. El caso es que, bueno, no hablamos de tribus perdidas ni de casos aislados. Hablamos del poderoso imperio mexica, más conocido como el imperio azteca, que convirtió el sacrificio humano y el consumo ritual de carne en una práctica totalmente institucionalizada, y no era por hambre, era por tema de religión. Entonces, para entender el canibalismo ritual en Mesoamérica, primero hay que entender cómo veían el mundo las culturas prehispánicas. Entonces, en la cosmovisión mexica, el universo era un equilibrio frágil que estaba sostenido por los sacrificios. Los dioses lo habían dado todo por crear a la humanidad, su aliento, su sangre y sus cuerpos, y los hombres en agradecimiento pues debían devolver ese sacrificio. ¿Cómo? Pues con sangre humana, y si era posible, con el cuerpo entero. Entonces, los sacrificios no eran simples ejecuciones, eran ceremonias coreografiadas al detalle, con música, con danzas, con incienso,
con multitudes que se reunían en los templos para ver cómo el corazón del prisionero era arrancado con un cuchillo de obsidiana y ofrecido al sol. Y el cuerpo, según los cronistas, pues no siempre se desperdiciaba y en algunos casos se cocinaba y se comía. Entonces aquí es donde entra el debate histórico, que es que si era común el canibalismo entre los mexicas. Porque los conquistadores españoles, especialmente Fray Bernardino de Sahagún y Hernán Cortés, dejaron relatos donde describen estas prácticas con todo detalle. Y según ellos, pues los guerreros más destacados podían recibir parte del cuerpo del sacrificado, que normalmente eran los muslos, y los cocinaban con tamales o en guisos con chile y con maíz. Y es que el famoso mole con carne humana no es solo un mito colonial, aparece descrito en más de una crónica del siglo XVI. Incluso se hablaba de cazuelas especiales para cocinar los cuerpos, conocidas como la calauji, que literalmente se podría traducir como guiso de hombre. Eso sí, es verdad que el canibalismo no era ni cotidiano ni generalizado, es decir, no todos los aztecas comían carne humana como parte de su dieta, era una práctica reservada a ciertos rituales y a ciertos estatus sociales, pero tampoco era un tabú, era un honor y una forma de cerrar el ciclo del sacrificio. Y uno de los momentos clave donde este canibalismo ritual se volvía protagonista era durante un festival dedicado al dios Xipetotec, nuestro señor el desollado. Y este dios, que se asociaba con la renovación de la vida y las cosechas, pues exigía sacrificios particularmente brutales. Entonces las víctimas eran desolladas vivas y sus pieles eran llevadas por los sacerdotes como trajes sagrados. Entonces, después del sacrificio, los cuerpos eran repartidos entre los nobles y los guerreros, los cocinaban en sus casas y bueno, pues igual que en otras culturas, decía que al comer esa carne se absorbía el valor y la energía del enemigo. Y el debate era, ¿canibalismo o propaganda colonial? Pues bueno, aquí también hay que matizar, porque es verdad que algunos historiadores cuestionan la magnitud de estos relatos, diciendo que si realmente el canibalismo era tan común o fue exagerado por los españoles para justificar la conquista, porque es que hay argumentos para ambas posturas. Por un lado, los cronistas españoles tenían un interés muy claro en mostrar a los mexicas como bárbaros que necesitaban ser salvados. Entonces, el canibalismo era la imagen perfecta para escandalizar a Europa. Pero por otro, hay evidencia arqueológica que respalda ciertas prácticas, pues como son huesos humanos con marcas de corte, fragmentos cocidos en contextos ceremoniales e incluso restos encontrados en zonas de élite de Tenochtitlán. Así que probablemente, como en muchas cosas, la verdad está en un punto intermedio y ni los mexicas eran monstruos sedientos de carne, ni los relatos son pura invención. Así que probablemente sí, el canibalismo ritual existió, fue real y fue parte de una compleja estructura social donde el cuerpo era el vehículo de lo divino. Luego en Nueva Zelanda, los maorís, los pueblos indígenas de nuestras antípodas, tienen una rica y compleja historia que incluye también prácticas de canibalismo ritual. Y en el contexto de las guerras tribales maorís, pues el canibalismo no era solo un acto de supervivencia, sino que era una forma de afirmar el poder y el prestigio de una tribu. Entonces, matar y comer a un enemigo no era un acto de brutalidad, sino una forma de absorber su mana, su poder espiritual. Es verdad que la captura de un enemigo era un proceso muy ritualizado. El canibalismo comenzaba mucho antes de la ingesta de la carne, porque los prisioneros de guerra eran tratados con mucho desdén, con mucha humillación, a menudo eran sometidos a rituales de tortura. Estos rituales lo que pretendían era degradarlos espiritualmente antes de ser sacrificados. Y esto no solo demostraba la superioridad de la tribu vencedora, sino que aseguraba que el prisionero no tuviera la oportunidad de regresar en forma de espíritu vengativo. Y seguro que más de uno pues habéis presenciado más de una vez en televisión el haka, que es el ritual de la danza,
Y de hecho, además es que es uno de los aspectos más conocidos de la cultura maorí. Es esa danza ritual que habréis visto muchas veces hacer al equipo de rugby de Nueva Zelanda. Pues bien, esta danza ritual que se realiza antes de las batallas y en la que participan tanto guerreros como miembros de la tribu, pues tiene muchas formas y significados, pero es verdad que en algunos casos era acompañada de gestos caníbales para espantar al enemigo y mostrar la ferocidad de la tribu. Entonces, aunque el haka es verdad que no siempre estuvo asociado al canibalismo, pues estos gestos simbólicos de comer la carne de un enemigo era una forma de mostrar el poder y el orgullo que la tribu sentía al hacer un acto así. El canibalismo maorí, en cualquier caso, continuó hasta bien entrado el siglo XIX, cuando las influencias externas, especialmente el colonialismo europeo, comenzaron a modificar profundamente la vida de los maorís. Pues lo intentaron los misioneros cristianos, porque lo asociaban con el pecado. La ley colonial impuso sanciones para prohibir el canibalismo y aunque la práctica nunca fue completamente erradicada, es verdad que la modernización y la transformación social contribuyeron a que disminuyera significativamente. Y ahora nos venimos a Europa, porque aquí ha sido un tema de controversia. Y aunque no ha sido tan común como en otras partes del mundo, es verdad que se ha dado sobre todo en periodos de crisis extremas, en guerras, en hambrunas, durante disturbios sociales. Sin embargo, también ha habido casos en los que el canibalismo fue parte de rituales religiosos o de prácticas de poder. Entonces, volviéndonos a unos siglos antes, durante la Edad Media, Europa sufrió muchas hambrunas, muchas epidemias, muchas guerras destructivas que pusieron a muchas poblaciones en una situación de supervivencia extrema. Y en estos contextos el canibalismo no era un acto realizado por voluntad propia o como una forma de poder, sino más bien como una respuesta desesperada a la falta de alimentos. Es decir, la gente se comía a sus semejantes porque si no se morían ellos. Entonces pongo como ejemplo, pues en el siglo XIV, que Europa sufrió algunas de las peores hambrunas de su historia, especialmente asociadas a la peste negra, que diezmó a la población y desestabilizó las estructuras agrícolas. Entonces en esos tiempos las familias, pero familias enteras, se vieron obligadas a recurrir a actos extremos para sobrevivir. La gran hambruna que hubo de 1315 a 1317, murieron miles de personas en toda Europa debido al hambre, a las malas cosechas, al frío, y sí, se registraron casos de canibalismo, especialmente en Francia, Inglaterra y Escocia, donde las personas desesperadas mataban a los más débiles para comerse su carne. Luego teníamos las guerras medievales, que fueron particularmente brutales y además eran muy largas. Entonces, durante el sitio de ciudades y con batallas prolongadas, los soldados a menudo se quedaban sin suministros y esto pues llevaba a situaciones de extrema necesidad. A ver, en general es verdad que las fuentes históricas no documentan con frecuencia el canibalismo entre los soldados. Pero es verdad que algunos relatos narran la desesperación que tenían las tropas ante la falta de alimentos y que más de uno recurrió a consumir carne humana. Entonces, por ejemplo, en 1209, durante la Cruzada Albigense, hubo un canibalismo reportado en la ciudad de Béziers, en Francia, que causó mucha controversia y se decía que algunos soldados consumieron carne humana después de un largo asedio en el que la ciudad fue arrasada y no quedaban provisiones, se estaban muriendo de hambre. Luego, como he dicho, sí que es verdad que aunque el canibalismo ritual no fue tan común en Europa como en otras partes del mundo, es verdad que hubo ciertos momentos y prácticas en los que las culturas europeas lo consideraban parte de sus rituales religiosos o de transformación espiritual. Ejemplos, pues por un lado, los celtas, que eran conocidos por sus prácticas druídicas, pues creían que el actuar sobre el cuerpo del enemigo después de una batalla y consumir su carne podía darles, digamos, una energía especial o incluso permitirles absorber las almas de los caídos.
Entonces, ha habido muchos relatos históricos que mencionan que algunas tribus celtas practicaban sacrificios humanos como parte de sus festividades religiosas, y estos incluían el canibalismo ritual. Luego estaban los vikingos, que también estuvieron relacionados con ciertos rituales en los que la destrucción del enemigo y su consumo se veían como una forma de fortalecer el grupo. Y es verdad que aunque el canibalismo no era común en la sociedad vikinga en general, sí hay ciertos actos aislados en los que, bueno, pues por medio de la venganza se buscaban sacrificios en la que se consumía la carne de los enemigos, pues como un acto de recuperación del poder. Luego tenemos el caso extremo de Rusia, pues a ver, que es un país gigantesco con una historia muy compleja. Ha sido escenario de situaciones muy extremas en las que el canibalismo se presentó como un medio de supervivencia durante tiempos de hambrunas, de guerra y de revoluciones. De hecho, yo os recomiendo un par de libros que hay que se llaman Zombies de Leningrado, que aunque el título diga eso, pero es que es la realidad. O sea, fue lo que ocurrió cuando se sitió a Leningrado en la primera o creo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y claro, pues los rusos es que no tenían que comer y se comían unos a otros. En fin, el caso es que, bueno, pues ha habido estos problemas en la Gran Hambruna que tuvieron entre el año 1601 y 1603, que incluso las familias en las aldeas se veían obligadas a matar a sus propios familiares. Los primeros en caer eran los ancianos y los niños. Hubo también otra hambruna en 1891, que duró 2 años, que también tuvo unos efectos devastadores, y en este caso el canibalismo sí que se convirtió en una práctica documentada en varias regiones, especialmente entre las clases bajas. Y bueno, pues claro, el canibalismo asociado a los conflictos bélicos, pues tanto a la Revolución Rusa como a la Guerra Civil. Como os digo, luego en la Guerra de Invierno, que fue entre la Unión Soviética y Finlandia, entre el 39 y el 40, y durante este conflicto los soldados soviéticos pues estaban en condiciones extremas de frío y de escasez de alimentos en Finlandia, y bueno, pues los soldados soviéticos recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Y luego, como os digo, en la Segunda Guerra Mundial, pues la batalla de Stalingrado, que se libró entre el 42 y el 43, pues es uno de los episodios más conocidos de la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente el canibalismo fue reportado de manera muy significativa. Entonces, tanto civiles como soldados se vieron forzados a consumir carne humana, ya fuera de cuerpos caídos en combate o de aquellos que se murieron de hambre. Entonces, la historia de esta época de lo que hablas de personas que se vieron obligadas a matar a sus propios compañeros en el intento de poder obtener algo de comida, porque era la única forma de sobrevivir. Y si nos venimos a España, pues durante la Edad Media España también atravesó diversas crisis agrícolas y muchas hambrunas, pues eso, debido a malas cosechas, a epidemias, a guerras. La del año 1313, que afectó a gran parte de la península ibérica, pues la escasez de alimentos hizo que muchas personas cayeran en el extremo de recurrir al canibalismo. Y es verdad que, aunque las fuentes históricas de la época no son claras del todo, pero es verdad que se habla de los desgarradores relatos de aldeanos que acudían a las ciudades en busca de ayuda, pero que terminaban cayendo en la misma desesperación. Luego hubo otra hambruna también muy dura entre 1596 y 1597, en particular en la zona de Castilla. Y bueno, pues documentan cómo los campesinos, especialmente los más pobres, pues se vieron obligados a recurrir al canibalismo. E incluso las malas lenguas hablan de que en la Guerra Civil Española, pues que ha sido uno de los periodos más oscuros que ha vivido nuestro país, con miles de muertos, con desplazamientos, con situaciones
de extrema violencia, pues se sabe que durante el conflicto las hambrunas y el caos generaron condiciones en las que el canibalismo se dio en algunas partes del país. Entonces, claro, nos tenemos que dar cuenta que en los bloques de edificios de las ciudades sitiadas, en las trincheras, pues es que prácticamente no había alimentos y algunas personas pues se vieron obligadas a recurrir al canibalismo, pero es que, vamos, aunque estos relatos no estén confirmados, es que no es algo tan extraño de que ocurra en situaciones tan extremas como pueda ser una guerra. Y voy a terminar este larguísimo podcast, porque vamos, ya llevamos una hora larga, pues precisamente con un libro que leí hace años y que creo que ha sido de los libros que más impactada me ha dejado. A ver, el caso es que es un escritor francés que se llama Jean Taulé, y a él yo le había conocido por un libro que tiene súper divertido. Bueno, a mí es que el humor negro me encanta. Yo misma soy muy practicante del humor negro. El caso es que este libro se llama La tienda de los suicidas, es divertidísimo. También tiene un humor un poco difícil de digerir. Pero bueno, es de una tienda donde se venden objetos para que la gente se suicide. Después te va contando la historia de las diferentes personas que se van presentando allí, ¿no? Bueno, pues Jean Taulé, después de este libro, escribió un libro que no tiene nada que ver, que se llama Los caníbales, que es probablemente la novela más dura que yo he leído en años y que desgraciadamente está basada en un hecho totalmente real, que es el que os voy a relatar ahora, que es el caso de Alain de Monets. Y lo que relata es pues el día que un pueblo entero, un pueblo francés, linchó, asesinó y devoró a una persona inocente. ¿Qué ocurre? Que como os decía antes, cuando pensamos en actos de canibalismo, pues la mente viaja instintivamente, pues eso, a islas remotas del Pacífico, a selvas del Amazonas, a tribus que el mundo moderno no ha conocido, pero es que esta historia no sucedió ni en la Polinesia, ni en África, ni en Papúa Nueva Guinea. Es que ocurrió en Francia, en pleno siglo XIX, bajo el cielo europeo, entre campesinos católicos y banderas tricolores. El caso es que el 16 de agosto de 1870, Alain de Monets, que era un joven noble rural de 31 años, fue asesinado, torturado, quemado vivo y parcialmente devorado por sus propios vecinos en el pequeño pueblo de Hautefeuille. Su crimen, pues intentar explicar que él no era enemigo de Francia. Su verdugo, pues una turba histérica que decidió convertirlo en chivo expiatorio durante uno de los momentos más convulsos de la historia francesa. Así que os voy a relatar su historia, que no es apta desde luego para oyentes sensibles, pero que como buen viajero que supongo que eres y que buscas entender los rincones oscuros de la humanidad, pues merece la pena conocer este suceso que más de un siglo después sigue poniendo los pelos de punta. Bueno, pues la historia comienza en un contexto, digamos, de caos, porque en el verano de 1870 Francia había entrado en guerra con Prusia, una guerra mal planteada y peor dirigida, que arrastraría al Segundo Imperio a una caída estrepitosa. Entonces el país estaba convulsionado, los periódicos continuamente vomitaban noticias alarmantes y las ciudades hervían con rumores de traición, de conspiraciones y de derrotas inminentes. ¿Qué pasaba? Que el campo, por su parte, estaba aislado, desinformado y sobre todo estaba muerto de miedo y desconfiaba de todo el mundo. Entonces, en muchos pueblos, como en este que os digo, en Hautefeuille, los campesinos apenas entendían lo que estaba ocurriendo. Solo sabían que la patria estaba en peligro, que los prusianos avanzaban y que alguien tenía que pagar el pato. Entonces, en este ambiente inflamado por la ignorancia y el miedo, pues la chispa más pequeña bastaba para encender el mayor de los incendios. Bueno, pues Alain de Monets era lo contrario de lo que su destino haría pensar, porque era un joven educado, era muy amable, de familia noble, pero una familia muy cercana al pueblo. Era subteniente de la Guardia Nacional y se había ganado el respeto de muchos por el sentido que tenía de la justicia. El caso es que ese día él se dirigía a la feria anual de este pueblo
para comprar ganado y hacer algunos encargos familiares. Y él sabía que el ambiente estaba raro, que los ánimos andaban exaltados, pero nunca imaginó que estaba caminando directo a su tumba y no a una tumba simbólica. Es que literalmente iba a las llamas. Entonces, la tragedia comenzó con una cosa tan tonta como una confusión verbal, porque en medio del bullicio de la feria, Alain oyó a alguien comentar que otro joven, Camille de Maillard, que era también noble, había hecho comentarios antipatrióticos. Entonces Alain, que conocía a Maillard, intervino para defenderlo y dijo que se trataba de un malentendido, que su amigo apoyaba al ejército francés, no a los prusianos. El caso es que alguien escuchó mal, o lo mismo quizás quiso escuchar otra cosa. Entonces la frase «Viva la República», que entonces era casi sinónimo de traición al emperador, que era Napoleón III, pues comenzó a circular entre los asistentes. Pero alguien gritó que Alain era un traidor, que estaba a favor de los prusianos, que venía a sabotear la feria, y entonces ahí ya comenzó todo. Bueno, pues primero fueron los insultos, luego ya pasaron a los golpes. Luego le rodeó un hombre, luego 2, luego 10, y ya, o sea, eran ya decenas de personas que comenzaron a apalearlo con bastones, con puñetazos, con azadas. Y claro, Alain intentó defenderse, imploró que llamaran a testigos, se identificó, dijo su nombre, pero es que la masa ya no le escuchaba, porque no era ni un joven noble ni un vecino respetado, es que era el traidor. Entonces él intentó refugiarse en la casa del alcalde y el mismo alcalde, que estaba paralizado por el miedo, lo entregó de nuevo a la turba. Entonces se le ató, se arrastró por el suelo, se le desnudó, se le escupió, se le pateó, le rompieron las costillas, le aplastaron la cara, le desgarraron los músculos a golpes y él aún así respiraba y aún suplicaba, y el clímax de esta historia podría parecer ya de ficción si no estuviera perfectamente documentado por actos judiciales, por testigos y periodistas de la época. Pero es que todo ocurrió así. Y a media tarde la turba decidió que no era suficiente con golpearlo. Entonces lo ataron a una viga, lo arrastraron hasta una pira improvisada con ramas, le rociaron con alcohol y lo quemaron vivo. Y según los testimonios, Alain estaba aún consciente cuando las llamas le alcanzaron las piernas. Y uno de los campesinos se subió encima de su cuerpo para evitar que se moviera tanto. Entonces, cuando el cuerpo quedó carbonizado, algunos presentes, según declaró el juez instructor, arrancaron partes calcinadas del cadáver y se las llevaron para comérselas. Otros incluso aseguraron haber probado la carne allí mismo y habían declarado que se habían comido la grasa que iba resbalando, ¿no?, al comerse. Y sí, pues estamos hablando de que esto era en Francia, en 1870, que no era un ritual tribal, no era una aldea perdida, era una feria de ganado, frente a decenas de personas, frente a niños, frente a mujeres. Y bueno, pues lo que nos preguntamos es cómo una comunidad rural que en principio parecía normal, pues puede llegar a ese punto de barbarie. Los psicólogos sociales pues hablarían de histeria colectiva, que es lo que ocurre cuando el individuo pues se diluye en la masa y deja de pensar en sí mismo. Pero también hay un componente más visceral, que es el miedo, el hambre, el resentimiento acumulado, la necesidad de encontrar un culpable en medio de una crisis incomprensible. Y el escándalo pues fue mayúsculo. La prensa francesa se dividió entre el horror y el morbo. Algunos compararon el acto con prácticas caníbales africanas. Y bueno, pues el gobierno, deseando calmar la indignación, actuó con rapidez. Arrestaron a 24 personas, 9 fueron juzgadas y solo uno fue condenado a muerte, que fue el acusado de iniciar el fuego. Pues con esta historia tan horrible, que demuestra de lo que puede ser capaz el ser humano, ya no por temas rituales o culturales o tradicionales, que hasta cierto punto podrían tener hasta una justificación antropológica, he querido cerrar este programa para que nos demos cuenta de a los puntos que puede llegar el mal llamado ser humano, que de humano pues tiene poco. Pero bueno, he pensado que era un colofón bastante representativo de todas las caras que ha tenido el canibalismo a lo largo de la historia. Espero que os haya parecido interesante el programa, que os sirva como tema de debate con vuestros amigos y familiares.
y espero sorprenderos todavía más en el próximo capítulo de Emilio en Viajes por el Mundo. Un besito a todos.